Más adelante en Hoy por Hoy Navarra, en este programa especial desde Villava, desde el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, INTIA. Está con nosotros Natalia Bellosta, su directora gerente. ¿Cómo estás, Eguardión, Natalia? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, INTIA, que es una sociedad pública, va a cumplir 10 añitos, pero explícanos exactamente cuál es la labor, ¿no?, que desarrolla o en qué consiste vuestro trabajo. Bueno, somos una sociedad pública de Gobierno de Navarra, estamos adscritos al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, integrados en CEPEN, en la Corporación Pública Empresarial de Navarra. Este año cumplimos 10 años, pero llevamos trabajando en el sector desde hace más de 40, con los famosos ITGs, el ganadero y el agrícola, y Riegos de Navarra y ICANN, ¿no?, que son las empresas que se fusionaron hace 10 años para formar INTIA. Somos 200 personas en 11 centros de trabajo por toda Navarra, con fincas de experimentación, y tenemos como 5 líneas de actividad, ¿no? Trabajamos en experimentación y más, que es de lo que vamos a hablar más hoy, pero es lo que alimenta la transferencia y el asesoramiento al sector, ¿no? El cómo llegar a llevar el conocimiento a agricultores y a ganaderos de Navarra. Trabajamos también en riego, somos los que llevamos la concesión del Canal de Navarra, tanto de la primera fase como de la ampliación. Trabajamos también todo lo que tiene que ver con emprendimiento rural, en formación de jóvenes y en creación de empresas, y también trabajamos en la promoción del producto agroalimentario a través de la marca Reino Gourmet y en la certificación de las marcas de calidad, ¿no?, en cómo asegurar que efectivamente las denominaciones de origen y las IGPs son lo que son, y esos productos asegurar que tienen la calidad necesaria. Bueno, pues no os da tiempo a aburriros. Para nada. El modelo de INTIA, esta manera, ¿no?, de funcionar como sociedad pública, es pionero, ¿no?, en el país. ¿Exactamente por qué? Bueno, en realidad es un reducto de cómo se funcionaba antes, ¿no? Antes estaban los servicios de extensión agraria, que eran públicos y se llevaban desde los departamentos de desarrollo rural, desde la famosa Diputación de Navarra, y lo que se hizo a finales de los 70, primeros de los 80, fue desmantelar todo ese servicio de asesoramiento público. Se desmanteló en toda Europa y se llegó a privatizar los servicios. Y aquí, bueno, pues hubo un grupo de personas en el primer gobierno de la democracia que decidieron apostar por el modelo público y seguir financiando públicamente una experimentación aplicada, o sea, el cómo hacemos una investigación en el campo y llevar ese conocimiento al sector, siguiendo un poco el modelo de las cámaras de comercio, las cámaras de agrícolas francesas y el modelo inglés. Entonces, en realidad, ahora se está volviendo a ese modelo antiguo. Ahora la Comisión Europea dice que se necesita una experimentación aplicada y se necesita un asesoramiento público, porque uno de los atributos fundamentales es la imparcialidad. Nuestros asesores no venden ni fertilizantes, ni venden tractores, ni venden antibióticos, solo dan conocimiento. Entonces, esa vuelta a esa imparcialidad es lo que está pidiendo Europa, que sean ahora los servicios de asesoramiento. Y en INTIA ya lo tenemos, en Navarra ya lo tenemos. Eso te iba a preguntar precisamente por ese trabajo de asesoramiento que están realizando los técnicos de INTIA. ¿De qué manera, ¿no?, se les traspasa todo ese conocimiento, toda esa innovación, ¿no?, que tenéis aquí? Tenemos técnicos y técnicas que están en campo diariamente. Son más de 50 personas que trabajan directamente con ganaderos, ganaderas, y trabajan directamente con agricultores y agricultoras, bien de forma individual o bien a través de organizaciones, a través de las cooperativas, ¿no? Navarra tiene un sector cooperativo muy potente y nuestros técnicos y técnicas van todos los días a las cooperativas a estar con los productores. Muchas veces lo que nos pasa es que está tan integrado el servicio dentro de la propia cooperativa y tan integrado dentro de la propia cocina de los ganaderos que parece que no es INTIA, ¿no?, la que está ahí, pues porque es el de toda la vida siempre que está ahí. Entonces nuestro reto es un poco el que efectivamente ese técnico, cuando va a campo, bueno, pues cuente que efectivamente ese conocimiento se ha generado desde INTIA, ¿no? Entonces eso es lo que hace la propia organización. Hacemos experimentación, hacemos I+D, que es lo que vamos a contar hoy, y entonces nuestros investigadores internos se lo cuentan a esos asesores, a esos técnicos de campo, que son los que luego van y le cuentan esas innovaciones y esas nuevas maneras de producir a agricultores y ganaderos. Además, entiendo que con ese contacto tan directo, Natalia, estaréis enteradísimos de cuáles son las inquietudes, ¿no?, de los agricultores, de los ganaderos, para saber también por dónde pueden ir esas líneas de trabajo. Eso es. Al final, nosotros la investigación que hacemos está basada en lo que nos dicen los técnicos de campo que necesita el sector, ¿no? Los agricultores y ganaderos tienen sus problemas diarios y eso nos lo trasladan a los investigadores y nosotros hacemos esa investigación para dar respuesta. Ahí tenemos siempre una combinación entre el corto plazo y el largo plazo. ¿Cuál es el problema inmediato que hay que solucionar frente a qué problemas van a venir dentro de unos años, ¿no? Y ahora yo creo que se ha visto claramente con la crisis de Ucrania. En INTIA se empezaron a hacer ensayos de fertilización hace más de 30 años. Tenemos resultados de ensayos, por ejemplo, de fósforo en parcelas de hace más de 30 años y ahora esa investigación nos permite
salir por ahí y decir, bueno, pues frente a una subida del precio de los fertilizantes, así es como funciona el fósforo en campo, porque Intia lleva 30 años haciendo esos ensayos y 30 años son pocos al lado de lo que hay por Europa. En Inglaterra hay un campo que lleva 150 años en experimentación. Entonces, esa experimentación es lo que nos permite asesorar. Muchas veces la propia experimentación también nos permite asesorar porque el resultado ha sido negativo. La I+D siempre vale, siempre vale. Si sale un resultado positivo y esperable, pues porque contamos ese resultado. Y si no sale, porque decimos, esto no hagáis, que no sale. Lo que no queremos es que sean los propios agricultores y ganaderos los que se arriesguen. Incluso puede ser que no salga, pero que valga para otra cosa. Efectivamente, ¿no? Que valga para otra cosa o que valga dentro de 10 años, pero el resultado ya lo tenemos. La cuestión es cuándo lo aplicamos, ¿no? Has mencionado esas fincas experimentales que tiene Intia. ¿Experimentales de qué tipo? Nos hablabas de los fertilizantes, pero ¿qué otras cosas, no, se experimentan ellas? Pues tenemos 11 fincas por toda Navarra, tenemos fincas con orientación agrícola, fincas con orientación ganadera y bueno, tenemos 2 de ellas en producción ecológica, Sartaguda y Roncesvalles. ¿Qué experimentamos? Bueno, pues experimentamos desde variedades de cereales, variedades de hortícolas, fertilización orgánica, fertilización mineral, fechas de siembra. En ganadería, por ejemplo, en la finca de vacuno de leche en Roncesvalles trabajamos en vacuno de leche ecológico, trabajamos el cruce de razas para que la vaca esté mejor adaptada al entorno, trabajamos muchísimo en suficiencia alimentaria, es decir, que cómo con los pastos de la zona podemos alimentar a las de manera que tengamos suficiente leche y suficiente calidad. Trabajamos parámetros de calidad de leche, parámetros de calidad de carne también con el engorde. Bueno, todo el abanico de todo lo que pueden necesitar las personas productoras en Navarra. Además, entiendo que hay muchos retos. Ahora se hablaba del cambio climático, del relevo generacional, digitalización, ¿cómo se abarca, ¿no?, en este sector, estos retos, ¿no?, que se plantean a futuro? No, los retos yo creo que están claros, lo que comentabas, ¿no?, el cambio climático, relevo generacional, el cómo introducimos la digitalización como una herramienta y no como un fin en sí misma. Y aquí hacemos siempre un poco referencia al marco político, ¿no? La referencia es qué es lo que nos marca Europa hacia dónde tenemos que ir, con su estrategia de la granja a la mesa integrada en el Pacto Verde. Tenemos que ir a producir con menor cantidad de fertilizantes, menor cantidad de productos fitosanitarios, menos antibióticos para los animales y con un objetivo del 25% de superficie ecológica que comentaremos después con CEPAEN. Y detrás de todo esto tiene que haber experimentación para que efectivamente consigamos llegar a esos objetivos. La ciencia detrás de la agricultura y la ganadería está de siempre y hay países donde tradicionalmente se ha apoyado muchísimo, como Irlanda y Francia. Y aquí tenemos que estar orgullosos también en Navarra de que se la ciencia detrás de la agricultura y la ganadería desde hace 40 años. ¿Cuánto tiempo puede tardar un proyecto en dar sus frutos o en aplicarse después, ¿no?, sobre el terreno? Aquí yo creo que hay que distinguir entre la I+D o la investigación más aplicada y la investigación más básica. Los proyectos que tenemos con distintos agentes en el Sinaí, de Aditec, que vamos a comentar hoy, 2 de ellos, son una investigación más básica, que suele ser en colaboración con universidades. Entonces es una investigación en la que casi todavía no se conoce la aplicación del resultado, ¿no? Desde Intia lo que hacemos es ayudar a la universidad, al centro de investigación en este caso, para que haga una investigación más aplicada. Y luego está la experimentación que hacemos en Intia con nuestros propios fondos, que es cómo resultados de investigación más básica, sea de aquí, de Navarra o de otros países, cómo pueden ser de utilidad para el sector. Por ejemplo, siempre solemos poner casi el mismo ejemplo. Hace unos años vimos en Francia que se podía llegar a controlar una plaga que se llama el taladro de la alcachofa con una serie de técnicas, que era plantando unas bandas de cebada. Claro, eso en Francia tiene unas condiciones de cuándo siembras esa cebada, de cuál es el espacio entre la cebada y la alcachofa, cuál es la investigación aplicada que hacemos en Intia, es ver cómo lo hacen en Francia y testarlo aquí. No es lo mismo hacerlo en el norte de Francia que en Cadreita. Entonces nosotros estamos haciendo esa experimentación aplicada trayéndolo aquí. Entonces vemos que la fecha de siembra es una, que la variedad de cebada es una, que la distancia entre calles tiene que ser distinta a la de Francia y lo probamos durante 2-3 años para asegurarnos que ese resultado es estable. Cuando se trabaja en campo con 1 año de resultados no vale. Necesitamos ir a 3 por la variabilidad climática. Entonces eso requiere una inversión continua. Y como decía antes, la ciencia siempre
siempre vale, los resultados siempre van a valer, tanto si son positivos como si son negativos, porque si son negativos es que, mira, esa técnica en Navarra no funciona, o ahora no funciona, pero dentro de 5 años, si hay un pesticida concreto de la alcachofa que se prohíbe, ya tenemos esa técnica en el cajón. Entonces, esa inversión continua es fundamental. Uh-huh. Y luego, ¿cómo aplicar también esto a los agricultores de una manera que les sea rentable? Entiendo, ahora que se está hablando tanto de la crisis, ¿no?, en el sector primario, entiendo que cuanto más eficiente se sea, mejor, ¿no? Sí, efectivamente, como comentas, la ciencia o la investigación tiene que ser para que los productores puedan ser sostenibles a nivel ambiental, social, pero también económico. Si no salen las cuentas a final de mes, van a cerrar. Y aquí lo que tratamos de hacer precisamente es esa experimentación más aplicada, ¿no? Y luego ver también el coste de la experimentación, cuánto cuesta el implantar esa medida. Lo que vemos es que muchas veces en estas coyunturas de aumento de precios de los insumos, como puede ser aumento de fertilizantes o aumento de piensos, echamos la mirada otra vez hacia la ciencia, ¿no? Hacia cómo nos puede ayudar la experimentación a ser menos dependientes de esos insumos externos. Y lo estamos viendo ahora con los piensos. Se está yendo más hacia cómo podemos utilizar más los recursos que tenemos en el territorio. Entonces vamos a la ciencia para decir cómo pastorea una vaca, cómo es la fisiología de la vaca, cómo es la fisiología de la hierba, ¿no? Y aprovechar eso para depender menos de los piensos externos. Entonces yo creo que con la experimentación aplicada, con la ciencia, conseguimos ser más resilientes en la producción. Uh-huh. Estamos hablando de la crisis que ha desatado Ucrania, de los productos básicos, los piensos, ¿no?, que nos decías. Yo no sé si Navarra, precisamente por el trabajo que venís realizando en estos años, está mejor situada que en otras comunidades para hacer frente a este tipo de crisis, o esto de estar en un mundo global es lo que tiene. Yo creo que la crisis de Ucrania lo que está demostrando, lo que está haciéndonos ver es precisamente que esta globalización en los mercados agrarios, bueno, pues nos quita resiliencia, ¿no? Al final dependemos muchísimo del precio del gasoil, fundamentalmente, que se repercute tanto en el precio de los piensos como en el precio de los fertilizantes, y en esos mercados globalizados es donde estamos vendidos. Entonces, el tratar de llegar a una menor dependencia de esos mercados externos, se está hablando ahora de la relocalización de las cadenas de valor en todos los segmentos industriales, el local to local. Tenemos que llegar a hacer eso también a nivel agrario. Aquí lo estamos haciendo desde hace varios años, pero yo creo que esta crisis lo pone más todavía de manifiesto. Estamos hablando del SINAI, del Sistema Navarro de I+D+I, con el que, bueno, sois uno de los agentes, ¿no?, y colaboráis con otras entidades. ¿Qué beneficios os trae eso, Natalia, a la hora de, pues eso, avanzar, ¿no?, en vuestras investigaciones? Pues todos. Yo creo que la colaboración en ciencia es fundamental. Nosotros vemos, tanto a nivel regional como nacional como europeo, que podemos aprender muchísimo de universidades, de centros tecnológicos y de empresas, y necesitamos esa colaboración desde todos los lados. Desde nuestro lado, como te comentaba antes, ¿no?, la investigación más básica que se hace en la universidad, cómo puede llegar, en este caso, a los agricultores y a los ganaderos, cómo podemos desde INTIA hacer un poco de puente, ¿no?, que necesita la agricultura y la ganadería navarra para trasladarse a la universidad, para que ellos trabajen en eso, incluso que empiecen a formar a los alumnos en eso. De hecho, hace 2 meses firmamos la cátedra de transferencia e innovación agroalimentaria con la UPNA. Hemos ya lanzado las actividades y ahí vemos que hay una complementariedad clara. Y con el resto de agentes SINAI lo mismo. O sea, lo que tenemos son unas líneas, unos retos del sector que podemos responder desde esa colaboración y desde ese aprendizaje mutuo, ¿no? Bueno, estamos hablando de INTIA, que de alguna manera también es hacerlo de Reino Gourmet, es esa marca de calidad que aúna más de 2.400 referencias de 108 empresas navarras. Es importante saber promocionarse. Natalia, nos estamos hablando, ¿no?, del trabajo de campo, de la investigación, pero claro, luego hay que vender todo esto, ¿no? Yo creo que es fundamental. O sea, una de las líneas de trabajo claras de INTIA y una de las líneas de Europa es hablar no solo de cadena de valor agroalimentaria, sino del sistema alimentario, ¿no? De cómo los consumidores tienen un papel fundamental en qué es lo que consumen, para ver cómo eso repercute en qué es lo que producimos y cómo lo producimos. Desde Reino Gourmet amparamos los productos de calidad diferenciada, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas, que son un producto autóctono que está ligado al territorio y que no se puede deslocalizar. Ayer estábamos en el primer corte del queso Idiazábal, ¿sí?, y decía el antiguo presidente José María Ustarroz, las denominaciones de origen es la única industria que no se puede deslocalizar. Está totalmente ligada al territorio. Y aquí es fundamental la concienciación, la educación de las personas consumidoras. Tienen que saber
que con su gesto de comprar están fomentando un modelo de vida. Hay un investigador de la FAO, de la Organización de Agricultura y Alimentación Mundial, que suele decir el carro de la compra es nuestro carro de combate. Lo que metemos en el carro de la compra determina qué es lo que se está produciendo y cómo se produce. Hay personas que producen detrás, no podemos consumir una leche a 60 céntimos. Eso no es sostenible ni para ahora ni para el medio plazo. Y nuestros actos de consumo vienen guiados por nuestros valores, y ahí tiene que ver también la educación y la promoción, la educación de los niños también. Entonces, ese producto tiene ligado detrás un sistema de producción con unos servicios aparte de producción de alimentos, que es la conservación del suelo, la conservación del agua, y todo eso pues es fundamental que lo consigamos explicar a las personas consumidoras. Es importante lanzar ese mensaje, ¿no? Que parece que cuando vamos a hacer la compra solamente nos fijamos en el precio, pero hay que mirar también lo que hay detrás, ¿no? Cómo se mueve la economía de la zona y todo lo que implica efectivamente. Sí, totalmente. A ver, para todos nos está subiendo el precio de la luz, nos está subiendo todo con la guerra de Ucrania, y es verdad que hay personas que pueden tener más dificultades para llegar a fin de mes, pero las que no, muchas veces nos estamos gastando dinero en móviles, en ropa, en ocio, en un montón de cosas, y el porcentaje de gasto a la alimentación va en disminución, y tenemos que llegar a concienciar a las personas consumidoras que efectivamente es una palanca para cómo queremos que sea el territorio, y con la sostenibilidad ambiental, económica y social que necesitamos, el dónde hacer la compra, el cómo hacer la compra es fundamental. De hecho, me viene a la cabeza, ¿no?, en esta huelga de transportes que ha habido recientemente, ibas a los lineales de los supermercados y las únicas leches, por ejemplo, que encontrabas eran leches de producción de nuestra comunidad o del entorno más cercano, ¿no? Que al final también parece que no somos conscientes de lo que tenemos hasta que suceden pues cosas de ese tipo, ¿no, Natalia? Sí, yo creo que sí. Nos pasó un poco con la crisis de la COVID también. Crisis que agita la cadena de valor agroalimentaria, pone en valor precisamente la necesidad de relocalizar las cadenas de valor, la necesidad de ser autosuficientes en la producción de los alimentos que necesitamos. Y como dices, si vas al supermercado y tenías las leches regionales, eso es por algo, porque se han podido organizar, porque estamos más cerca. Entonces, eso está pasando a nivel de todas las industrias, incluso en automoción, la relocalización de las cadenas de valor, ¿no? Y en el caso de la alimentación es fundamental. Pues Natalia Bellostas, directora gerente de INTIA, muchísimas gracias por acogernos aquí en este programa especial en el que vamos a conocer, luego también lo haremos después del boletín informativo de la UNA, varios de los proyectos que están llevando a cabo en INTIA. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias a vosotros por la visita.